precisamente es profundizar en las áreas que ustedes consideren, digamos, relevantes para hacerlo. Muy bien, ya se descongeló. Muy bien, entonces a partir de eso vamos a, si les decía que hay una diferencia entre información y conocimiento, pues entonces la diferencia es que la información está en libros, en archivos, en PDFs, en la intranet, cosas que están allá. Cuando yo los leo y los pongo en mi cabeza, entonces se convierten en conocimiento. Entonces, cuando ya hablamos de conocimiento, entonces lo que tenemos en la cabeza es un montón de cosas, saberes, habilidades. La diferencia entre el conocimiento, digamos, desde la mirada de competencias, en su diferencia con las habilidades, es que cuando hablamos de habilidad es que se puede graduar en diferentes niveles, ¿no? Entonces, cantar, liderar, no es que yo canto o no canto, sino que canto re mal, mal, medio bien, súper bien. Cuando hay esas graduaciones estamos hablando de habilidades. Eso hace parte de conocimiento. La experiencia, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los valores, con la información contextual, súper importante hoy en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Qué significa en un lugar, en una información que no significa en otro lugar? Entonces, cuando viajamos nos toca tener cuidado porque metemos la pata frecuentemente por eso, por no tener un conocimiento sobre el significado de una información acá versus allá, ¿no? El significado, por ejemplo, de un beso cuando uno viaja. Yo hice el doctorado en España, entonces en España cuando le presentan a alguien le da de una vez beso. Entonces uno, pues en Colombia es como raro, bueno, aquí le da besos como a los más conocidos, pero por ejemplo si uno está en un país árabe, ni en broma se le puede dar un beso a nadie, ¿no? Entonces el significado del beso va a variar dependiendo del contexto. Eso es muy importante en términos de lo que ocurre en negocios y por eso, digamos, eso es de valor cuando hablamos de conocimiento. Y clave para que lo recordemos es que el conocimiento se origina y prospera en el cerebro de las personas. Entonces, el secreto no es tener más información, el secreto es tener más conocimiento. Y claro, tenemos un problema y es que como hay tanto conocimiento, tanta información disponible, no todo la podemos volver conocimiento y ahora vamos a hablar de eso. Esta frase de Davenport y Prusak resume un poco lo que estamos diciendo y lo que dice es precisamente que la fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa reside en sus conocimientos o más concretamente en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad de aprender permanentemente. Entonces, hoy las ventajas competitivas de las organizaciones no están en la facturación, no están en el capital financiero, hoy está es en el conocimiento. Eso es lo que produce hoy el dinero, eso es lo que produce hoy la rentabilidad. Hay una diferencia importante acá entre lo que es conocimiento y aprendizaje, y por eso ustedes, los que han estado siguiendo bastante lo que hace PIB, se han dado cuenta que se promueven las dos palabras, ¿no? Entonces, el aprendizaje como el mecanismo mediante el cual la información se vuelve conocimiento. Es decir, ¿cómo hago yo para que información se convierta en conocimiento? El mecanismo es aprendizaje. Y por eso la relevancia tan grande de nuestros departamentos de aprendizaje y desarrollo, o capacitación y desarrollo, dependiendo cómo los llamen, porque precisamente es nuestra responsabilidad poder identificar cuál es la información clave que necesitemos que esté en la cabeza de las personas, convertido en conocimiento, para que a través de sus acciones contribuyan a la gestión organizacional. Entonces, dentro de esa frase de Davenport, algo muy importante es capacidad de aprender permanentemente. Y hoy tal vez yo le agregaría algo más y es la capacidad de aprender más rápido que los competidores. Si estamos en un sector competido, ¿no? Si no somos sector público o ONG, entonces el secreto es aprender más rápido que la competencia. Como tenemos tanta información, nos toca priorizar de cuál de ella convertimos en conocimiento. Y acá hay como una sugerencia de cuáles priorizar. Necesitamos entonces tener conocimiento que es único, sobre todo de nuevo hablando de empresas. Es decir, el conocimiento nos diferencia.
El conocimiento hace que nos vean diferentes y por lo tanto nos prefieran si tenemos mucha competencia. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia? Que tenemos un conocimiento único, es decir, lo tenemos nosotros y no lo tienen los demás. Entonces, ¿qué debe estar haciendo la empresa? Todo el tiempo estar mirando cómo nos diferenciamos a partir de conocimiento que tengamos nosotros y no tenga la competencia. ¿Qué otro tipo de conocimiento es súper valioso? El que es relevante para el logro de objetivos. Desde gestión del conocimiento miramos de arriba hacia abajo. Hay herramientas que miran de abajo hacia arriba, gestión del conocimiento mira de arriba hacia abajo. Es decir, el foco de la gestión del conocimiento es la estrategia organizacional. Entonces, en gestión del conocimiento nos preguntamos, empresa, entidad pública, ONG, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo logramos eso a partir de conocimiento? Entonces, esa es nuestra función, digamos, fundamental y es poder identificar cuál es el objetivo organizacional y cómo a partir de conocimiento lo logramos. La tercera recomendación para priorizar es, dependiendo de si es empresa o sector público, entonces si soy empresa, yo debería estar a la cacería de un conocimiento que es difícil de replicar, puesto en colombiano, difícil de piratear. Porque puede ser que es único al principio, pero fácilmente copiable y entonces perdí la tarea, ¿no? Porque muy rápidamente lo copiaron. Entonces, que sea difícil de copiar. Pero si por el contrario, lo que yo soy es sector público o ONG, entonces mi propósito es diferente, ¿no? Mi propósito no es mm, lucrarme con mi conocimiento, sino mi propósito es que todos tengan ese conocimiento. Entonces ahí lo que tengo que buscar es mecanismos sencillos para que ese conocimiento sea fácil de replicar. En esta pandemia lo hemos visto, ¿no? Cuando uno le decían virus, coronavirus, vectores, esta cosa para uno era chino. ¿Qué logró el sector público, concretamente el sector salud? Identificar tres cosas sencillas, fáciles de replicar, que tuvieran efectivamente un impacto en la disminución de la pandemia. Entonces nos dijeron las famosas frases de uso de tapabocas, distanciamiento social. En la primera parte nos decían lavado de manos frecuentes y esas cosas que eran fáciles de aprender, entonces lo que permitían es que precisamente ese conocimiento se pudiera replicar, porque en sector público y en ONGs lo que queremos es el beneficio colectivo. Entonces, de paso, lo que les digo acá es que la gestión del conocimiento no es solo para gran empresa, que es lo que a veces me preguntan de, no, pero eso es para multinacionales. No, también hay para pymes. Ahora les doy adelante un ejemplo de en pymes y por supuesto, terriblemente triste sería que el sector público no tuviera hoy gestión del conocimiento. La buena noticia es que sí, el Departamento Administrativo de la Función Pública está liderando gestión del conocimiento en entidades públicas y hoy todas ellas tienen la obligatoriedad de tener un componente de gestión del conocimiento y tienen además la obligación de hacer un informe anual. Como por supuesto están apenas arrancando, pero ya podemos hacerlo. Y por supuesto, la última cosa sería, ¿cuál es un conocimiento valioso? Pues el conocimiento que sea útil para la acción, ¿no? Entonces, en empresa, pues la filosofía, la epistemología, pues no es prioridad. Eso hay que dejárselo a los académicos. Ahí lo importante es poder ver, vale, ¿y eso como para qué sirve? Y bueno, ¿y qué hay que hacer y cómo se hace? Entonces, si un conocimiento es útil, entonces puede estar priorizado como un conocimiento relevante. Me gusta esta frase de estos señores que lo que dicen hoy, la pregunta hoy para las empresas no es si deben incorporar la gestión del conocimiento, sino qué tan rápido pueden hacerlo. De nuevo, cuando he tenido la oportunidad de enseñar o dictar conferencias, me preguntan eso frecuentemente. ¿Será que mi empresa ya está lista para gestión del conocimiento? La respuesta es, ya está tarde. Entonces, no es si tiene que empezar, sino por qué no ha empezado, ¿no? Entonces, ya hoy gestión del conocimiento no es un bien de lujo, sino realmente es una oportunidad para poder lograr la estrategia. ¿Qué es entonces la gestión del conocimiento? La manera sencilla de verla es a partir de los procesos y los subprocesos, porque eso le permite a una empresa ver, bueno, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Yo tengo un instrumento desarrollado para medir procesos de la gestión del conocimiento
Lo hemos aplicado en montones de empresas y entidades públicas, lo validamos como un instrumento psicométricamente, digamos, que tenga todas las garantías para que tenga confiabilidad y validez. Y, y lo que hemos encontrado es que las organizaciones están bien en algunos procesos y no también en otros, y que no necesariamente todas están igual de bien o igual de mal en cada uno de ellos. ¿Cuáles son? La manera rápida de verla es desde la izquierda, o sea, procesos, y la manera ya más desarrollada es desde la derecha, es decir, subprocesos. Entonces, de manera rápida, la gestión del conocimiento tiene que ver con la creación, organización, distribución y aplicación de conocimiento. Pero aprovechemos y la vemos un poco más desglosada, ¿no? Entonces, creación de conocimiento. ¿Qué hace una organización que gestiona conocimiento en relación a creación del conocimiento? Dos cosas. Primera, la adquisición de conocimiento. La adquisición de conocimiento es traer conocimiento de afuera. Eso es adquisición. Pero esa adquisición tiene que darse bajo algunas condiciones. Entonces, la primera condición importante es que la adquisición solo se debería hacer de referentes. En otras palabras, yo solo puedo traer conocimiento de fuentes que son válidas. Y eso normalmente no lo hacemos, ¿no? Entonces, normalmente nos encontramos cosas en el camino y nos gusta, las incorporamos y no nos preguntan, bueno, ¿y eso de dónde salió, no? Entonces, en empresas es muy importante saber quiénes son referentes para poder traer el conocimiento de ellos. Entonces, un referente es alguien que sabe más que yo, ¿no? Entonces, uno se pregunta. Entonces, cuando yo soy profesor de Javeriana y cuando estábamos montando el MBA, mm, implementamos o queríamos implementar metodología de casos. Entonces la pregunta que se hizo Javeriana es, ¿quién es referente en casos? Nos dimos cuenta que era Harvard, el mejor referente de casos, y lo que hicimos fue un convenio con la Universidad de Harvard para usar sus casos por un lado y para que todos los años dos profesores fueran a Harvard a entrenarse en casos. Yo fui hace como 5 años con ellos en los salones de Harvard, con los profesores de la universidad, porque son el referente. Si no hace una adquisición de referentes, tiene malas noticias, ¿no? Eh, en empresas vemos que algunos lo que hacen es abren procesos de concursos o de convocatorias o de licitaciones y se quedan con la más barata. Y luego tienen desilusiones. O no invitan a los que quieren que realmente puedan presentar propuestas, sino que se presente cualquiera y escogen la mejor de los que se presentaron, pero no hay ninguna garantía de que ese sea un referente, ¿no? Entonces, una organización que gestiona conocimiento adquiere conocimiento de referentes. Muy importante eso. Lo segundo es generación de conocimiento. Esto es la construcción colectiva de conocimiento a partir del talento de la empresa, o sea, adentro. Entonces, adentro también tenemos la capacidad para poder generar conocimiento con la ventaja de que nosotros conocemos el contexto. Entonces, como conocemos el contexto, vamos a ofrecer alternativas ajustables a la organización. Y eso sería el primer proceso. El segundo es la organización del conocimiento. La mayoría del conocimiento está en la cabeza de los trabajadores, como veíamos ahora. Eso es conocimiento. Pero tenemos una responsabilidad importante y es documentarlo. Si no lo documentamos y ese trabajador valioso se nos va, entonces tenemos serios problemas luego para poder realizar el producto o el servicio. Entonces lo tenemos que documentar. Hoy lo hacemos gracias a calidad con lo básico, ¿no? Procesos, procedimientos, manuales, patentes, todo eso está escrito, fantástico, porque nos lo piden precisamente desde calidad, pero aquí la gestión del conocimiento va más allá y es, no solamente documentamos lo básico, sino documentamos lo excepcional. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 vendedores y hay un vendedor estrella, lo que tratamos de identificar es qué es lo que hace él que no hace nosotros 9 para lograr ventas más altas, y eso lo identificamos y lo escribimos, lo documentamos, para luego poder trabajar con los demás vendedores. Entonces, no solamente es lo básico, sino también lo elaborado, y esa es una preocupación de la gestión del conocimiento. El otro subproceso de organización es almacenarlo, es decir, ponerlo en algún lugar
En eso hemos avanzado súper en Colombia, bueno, en el mundo, pero en Colombia, y es cada vez tenemos mejor capacidad de almacenamiento de lo que tenemos. Hoy lo digital está muy posicionado en las organizaciones, entonces digamos que ese no es una preocupación real. La documentación sí. Dentro de estos diagnósticos que les cuento que yo he hecho, uno de los más débiles es documentación. Somos perezosos para escribir, muy perezosos, y ahora culpa de WhatsApp menos, porque ya ni siquiera queremos escribir oraciones, sino emoticones y palabras sin conectores. Entonces, cuando le decimos a alguien que escriba un párrafo sobre lo que hace, entra en pánico, porque no escribe un párrafo hace mucho rato, entonces, pues eso es una limitante muy grande. Ahí tenemos serios problemas y hay que trabajar eso. La distribución del conocimiento es la transferencia, por un lado, electrónica, y por el otro lado, en términos de cara a cara. La transferencia electrónica va súper bien, y ahora en tiempos de pandemia aún mejor, ¿no? Entonces nos volvimos magos para poder circular documentos vía electrónica. Pero claro, solo podemos hacer transferencia electrónica de lo que está documentado. Oye, envíame el PDF, oye, dame el link para acceder a tal sitio. Entonces, transferencia electrónica solo es posible a partir de lo que está documentado. Por lo tanto, necesitamos también de compartir conocimiento, que tiene que ver con el intercambio de conocimiento cara a cara, cuando no está documentado, ¿no? Entonces, oye, ¿tú me puedes explicar cómo se hace esto? Claro que sí, y hablamos, dialogamos. Eso es también parte de lo que hace gestión del conocimiento. Y el cuarto proceso es la aplicación de conocimiento. La aplicación del conocimiento es ya ese conocimiento que fue creado arriba, lo convertimos en productos, servicios, o servicios mejorados, procesos mejorados. Entonces es ya el uso de ese conocimiento de manera paqueteada. Este cuarto proceso es equivalente a lo que en otra línea, digamos, de trabajo se entiende como innovación. De las aplicaciones de conocimiento son las innovaciones. Incrementales, es decir, de mejoras, o mucho más radicales cuando realmente se considera algo, digamos, nuevo. La utilización es cuando lo hacemos por primera vez, y la reutilización cuando le hacemos ajustes, ¿no? Como hacemos en consultoría. Entonces, en consultoría tenemos una herramienta, nos la inventamos, eso es utilización del conocimiento, y ahora para nuestros clientes las adaptamos, dependiendo del tamaño, del sector, le hacemos ajustes, eso sería reutilización del conocimiento. Entonces, en la aplicación del conocimiento tenemos la billetera, es donde realmente la organización se lucra, si estamos hablando de empresa, a partir de conocimiento. Eso sería entonces fundamental. En Colombia, débil, documentación y compartir conocimiento. Y me adelanto de pronto a la pregunta que nos compartió ahora Germán, y es: parte del lío que tenemos en Colombia es que estamos focalizados en una cultura de tener conocimiento, no de compartir conocimiento. En las empresas nos pagan más cuando traemos un nuevo diploma. Yo traje mi maestría, yo traje mi posgrado y me pagan más, pero no me pagan más necesariamente cuando yo comparto conocimiento. Entonces, documentación y compartir conocimiento, desde mi experiencia, son los que en Colombia en general tenemos más débiles en este momento. ¿Cómo jugar con conocimiento? ¿Qué hacemos para poder intercambiar ese conocimiento? Entonces, un simple modelo que nos ayuda a poder dimensionarlo para que nos dé, digamos, pistas. No es el único, pero como es el más posicionado, pues nos ayuda realmente a entender un poco cómo son las dinámicas de conocimiento. Y es este modelo de Nonaka y Takeuchi, que son dos japoneses que hicieron sus carreras en Japón, luego se fueron a Estados Unidos a hacer sus doctorados. Entonces el modelo muestra mucho de lo que sería Oriente y Occidente. Entonces es un modelo por eso que ha pegado muy bien en las empresas. Para entender el modelo, la manera sencilla es: hay que trabajar dos conceptos: tipos de conocimiento y mecanismos de conversión de conocimiento. Nonaka y Takeuchi usan una taxonomía de Michael Polanyi sencilla, que nos dice que solo hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Es una taxonomía sencilla. Hay otras mucho más enredadas,
pero realmente lo que toman es una muy sencilla que sirve mucho en empresas sin tanta, digamos, eh, conceptualización enredada. Entonces parten de que hay dos tipos de conocimiento que ahora voy a explicar, el tácito y el explícito, y cuatro mecanismos de conversión de conocimiento. Es decir, yo puedo hacer que uno se convierta en otro. El conocimiento, como estamos viendo, entonces ahora se convierte en flujos, ¿no? La información es estática. Ese libro que yo estoy viendo acá está ahí quieto desde hace un año. Eso es estático. El conocimiento es dinámico. Pasa por mi cerebro, yo lo reconceptualizo, lo repienso, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, el conocimiento es dinámico. Entonces, acá estamos hablando de tácito y explícito, que efectivamente lo que podemos hacer es que uno se convierta en otro, por ejemplo, tácito en tácito, tácito en explícito, explícito en explícito y explícito en tácito, que son estos cuatro mecanismos que vamos a ver a continuación. Comencemos entonces entendiendo qué es eso del conocimiento tácito. Si son dos conocimientos, ¿cuál es el primero? El conocimiento tácito, entonces, es ese conocimiento que tenemos en la cabeza. Si no está en la cabeza, no es conocimiento, no es información. Entonces, lo tenemos en la cabeza, pero es como difícil de explicar. Es todo ese conocimiento que cuando nos preguntan cómo es, no sabemos hacerlo. En el libro de Nonake Takeuchi dan un ejemplo de Panasonic cuando hizo su máquina de hacer pan. Y antes de hacer la máquina de hacer pan, identificaron el mejor panadero de Japón, que era en un hotel en Osaka, y le preguntaron al panadero, le preguntaron, señor panadero, ¿cuál es el secreto de su excelente pan? Y el panadero entró en pánico y dijo, qué vergüenza con ustedes, ustedes me dicen que soy el mejor panadero y ni siquiera soy capaz de decirles cuál es, porque es que no lo sé. No lo sé, pero si usted hace un super pan, sí, pero ustedes me dicen que cuál es el secreto, no sé, no sé qué es lo que yo hago. Entonces, no es que no lo sepas, sino que en realidad es un conocimiento que está tácito. Es decir, tiene una dimensión técnica, hay un know-how, un saber hacer, esa experticia para hacer un espectacular pan, pero él no sabe cómo es el paso a paso de eso. No sabe cómo poder explicar eso. Pero como estamos hablando de personas, también tenemos una dimensión cognitiva. Entonces tiene que ver con los modelos mentales, las creencias, las percepciones de ese conocimiento. Por ejemplo, muy importante, si quiero o no compartirlo. Eso está en la dimensión cognitiva. Entonces, ok, yo soy el genio de esto, ni que crea. O sea, si yo fuera un panadero de pronto colombiano y le preguntan cuál es el secreto de su buen pan, de pronto diría, bueno, pues, ¿y cómo vamos ahí, no? ¿Y qué? ¿Eso es una consultoría o cómo va a ser acá la cosa, no? Como, un momentico, yo no comparto mi conocimiento libremente, ¿no? Entonces, eso es dimensión cognitiva. O sea, mis creencias sobre ese conocimiento. O como el panadero, listo, si quieren, como dijo él, vengan al hotel, no sé, entrevístenme, mírenme haciendo pan. Yo con gusto colaboro, pero qué vergüenza con ustedes no tener una respuesta de paso a paso. Ese conocimiento tácito entonces es supremamente complejo. Acá en esta transparencia lo que vemos es todo lo que tiene por dentro, ¿no? Entonces, si hablamos de la dimensión técnica, o sea, el saber, entonces tenemos muchas cosas, experticia, habilidades, mejores prácticas, lecciones aprendidas, solución de problemas, pero en la dimensión cognitiva también montones, ¿no? Nuestras intuiciones, presentimientos, valores, creencias, todo eso hace parte de lo que entendemos como ese conocimiento tácito. El complemento, pues ese sí es sencillo, que es entonces todo conocimiento que ya está documentado. En resumen, si está en mi cabeza, es tácito. Si ya logramos ponerlo en renglones, está documentado, entonces estamos hablando de conocimiento explícito. Entonces, todo lo que en su empresa está escrito, ¿no? Manuales, procesos, procedimientos, estrategias, todo esto que está escrito, entonces es conocimiento explícito. Con la ventaja de que entonces fácilmente lo podemos enviar vía electrónica, fácilmente lo podemos imprimir porque está ya escrito. Eso sería entonces lo que tenemos acá como conocimiento explícito. Muy bien.
Gonzalo y Joana, que nos den una mano ahora y entonces vamos con una segunda pregunta. Esta segunda pregunta es de profesor. Entonces, para poder ver eh, qué tanto entendieron la diferencia entre conocimiento tácito y explícito, que es importante, ¿no? Porque esa es la que necesitamos para poder realmente ver los mecanismos de conversión de conocimiento. Entonces, les pido el favor de contestar a esta pregunta. La voy leyendo mientras la van contestando. Sobre los tipos de conocimiento, ¿cuál es la respuesta correcta? La experticia es conocimiento tácito y el manual es conocimiento explícito. O B, las creencias son conocimiento explícito y las intuiciones tácito. O la C, ¿no? Los procesos son conocimiento tácito y el procedimiento explícito. O la D, las habilidades y las patentes son conocimiento explícito. Vamos a punto de terminar nuestra votación. Bueno, 10 segundos para finalizar, para los que no hayan hecho todavía su votación. Bueno, voy a cerrar entonces ya la votación. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, como en la universidad, profe, ¿cuál era? La A. La A. Entonces, la experticia es conocimiento tácito. El secreto es que lo tácito es algo que está ahí en mi cabeza, ¿no? Y que eso no está escrito, mientras que lo explícito sí, ¿no? El manual efectivamente está escrito. Entonces, la respuesta correcta es la A, 82%, bien, un buen puntaje. Eh, de pronto, alguien podría pensar que había, como siempre, alguna pregunta cascarera. Es posible, pues digamos que no tenía esa intención, pero entonces el secreto es, si está escrito, está documentado, es explícito. Si solo está en mi cabeza, yo lo sé hacer, pero qué pena, todo eso, todavía eso no lo he escrito, entonces estamos hablando de conocimiento tácito en la cabeza, explícito, entonces ya puede hacer. Bueno, y ahora cada vez que hacemos preguntas no me deja seguir. Ok, tengo control, ¿cierto? Entonces me toca volver a salir y entrar por lo que veo. Ya, Nacho, ¿puedes seguir? A ver. Debe estar desbloqueado. No, no me deja salir, no me deja pasar la transparencia. Ya está eliminado. Si yo no logro ver lo del sondeo, si ya está fuera, debes estar activo para poder continuar. No, espérate a ver si es que el sondeo lo tengo abierto. Hay que cerrar el sondeo. A ver, pero no lo Joana. tengo. Joana, si lo cierras tú, porque de acá no lo puedo cerrar. Y ya lo cerré, ya está cerrado. Entonces sí te toca a ti cerrarlo desde allí. O vuelves a hacer lo que hiciste hace un momento, que te tocó cerrar la presentación y volverla a abrir Ok. para que puedas tener el acceso de nuevo. Vale, entonces lo voy a cerrar otra vez. ¿Dejas de compartir pantalla? Sí, me va a tocar porque no, Sí. no me lo va a dejar hacer. Deja de compartir pantalla y vuelves Y y vuelvo. abres. Exactamente. Sí, voy a hacer eso para que sea más fácil. Ya estoy ahí, pero sigue de terco. Vamos a ver qué fue lo que pasó. No sé si tengo que volver a entrar a la presentación. Vamos a ver si es por ahí la cosa. Sí. Ok. Pronto es más fácil así. Sí, por lo menos así puedo entrar. Muy bien, entonces le estaba contando que hay 4 mecanismos de conversión de conocimiento.
Entonces, es decir, ¿cómo hago para convertir conocimiento tácito en explícito? Y el primero es la socialización. La socialización es la conversión de conocimiento tácito en tácito. Es decir, ¿cómo hacer para que lo que yo tengo en mi cabeza pase a tu cabeza sin que todavía escribamos nada? Eso se llama socialización. Y eso lo hacemos a través del diálogo, la observación y la imitación. Es súper importante este proceso de socialización es todo lo que logramos hacer gracias a poder trabajar con otros, dialogando. Y aprendemos montones, ¿no? Entonces, cuando hacemos una pregunta, cuando yo miro a mi compañero de trabajo haciendo algo y suspiro, todo eso es un proceso de socialización. Entonces, por eso, como ustedes han visto, pues todos los que están trabajando fuertemente el tema de aprendizaje en sus organizaciones, pues sabemos que los cursos efectivamente son una herramienta espectacular, pero cada vez estamos promoviendo más espacios en donde construimos conocimiento con otros en espacios, digamos, formales y no formales. Entonces, eso sería socialización. La exteriorización sería el segundo mecanismo, que es la conversión de conocimiento tácito en explícito. Este es de los más recomendados en empresa, porque efectivamente son los que van a verse relacionados luego con mejoras y con innovaciones. Y es poder ver entonces cómo pasamos de ese conocimiento que está en la cabeza a poderlo escribir. En el ejemplo que les estaba dando del panadero, lo que hicieron allá, Matsushita o Panasonic, que es el nombre que tenemos hoy ya a nivel global. Entonces fueron a hablar con el panadero, observaron al panadero hasta que descubrieron la técnica que utilizaba el panadero, que era una técnica de estirar y torcer la masa de una manera particular. Estiraba y torcía de una manera particular, que él no era consciente, él lo hacía casi que de manera mecánica, y resulta que descubrieron que ese era el secreto que seguramente facilitaba mejor algún tipo de proceso físico, químico que haría que el pan estuviera mejor. Era muy importante descubrir ese principio porque como ellos lo que querían era hacer una máquina de hacer pan, pues si ya tienen el principio estirar y torcer, ahora desde ingeniería lo que pueden hacer es crear una pieza que simule ese proceso de estirar y torcer la masa para garantizar que el pan salga mejor, y eso fue lo que hicieron. Eso sería entonces exteriorización. Sacar de la cabeza de las personas y escribir identificando qué exactamente es eso que se hace para hacer la diferencia. En Oriente lo hacen diferente en Occidente. Nosotros en Occidente utilizamos mucho técnicas más de origen aristotélico, ¿no? Análisis y síntesis de información. En Oriente, y recuerden que este modelo viene de Japón, entonces utilizan más técnicas intuitivas, como metáforas y analogías. Es decir, no siempre se llega a algo analizando, sino de manera más, digamos, metafórica. Todos los que les gusta el cine de Oriente ven que las películas japonesas, coreanas, chinas, están llenas de simbolismos, ¿no? Hay cosas que uno ve y no entiende mucho. Una de mis favoritas de esta de Serpiente y Dragón, no me acuerdo el resto del título, lo que uno ve es muchas luchas en los árboles, ¿no? O en los techos de las casas, pues que uno no entiende esa simbología, ¿no? Porque no es más cómodo pelear abajo en tierra, pero pues no sé, pues yo pelearía en tierra, no en un árbol, pero por supuesto eso tiene un montón de simbología. Una vez me invitaron, y también tomando como alguna de las inquietudes de alguien, me invitaron a Buenos Aires. Ellos tienen un evento anual con dueños de pymes, solo están dueños de pymes. Entonces reúnen en el Hilton de Buenos Aires. En el evento que yo fui había como 450 empresarios, solo dueños y dueños de pymes. No van, digamos, de los demás departamentos. Y me invitaron precisamente para trabajar el tema de gestión del conocimiento con ellos. Y una cosa interesante que ocurrió es que cuando terminé mi conferencia precisamente de este modelo, se me acercó una empresaria argentina y me dijo, venga, le cuento una experiencia que nos pasó a nosotros, más por el lado de metáfora y analogía que nos ayudó a resolver un problema, y se las comparto a ustedes también. Ellos tenían, es una firma, una pymes que hace
dos grandes productos. Uno es purgantes para perros, desparasitarios para perros, y otro que es comida para perros. Ella dice, la comida funcionaba perfecto, pero teníamos un problema con el purgante, porque nuestro purgante era muy efectivo con perros pequeños y no lográbamos venderlo con perros grandes. Entonces, pensábamos inicialmente que había un problema de la fórmula con perros grandes. Nos fuimos por la ruta primera, hicimos experimentos, cambiamos, graduamos digamos, los componentes del purgante, pero no pasó nada. Igual el purgante se vendía con perro pequeño y no se vendía con perro grande bien. O sea, perro pequeño era cliente fidelizado, ¿no? Entonces, cada 6 meses estaba viniendo el dueño del perro por su purgante. Con perro grande nunca pasaba eso. Y ella dice, y un día estábamos aburridos con eso hasta que alguien hizo una pregunta que nos iluminó, más por el lado precisamente de metáforas y analogías. Y la pregunta era, oiga, y si yo fuera un perro grande, ¿cómo sí sería cliente de este purgante? Y ella dice, solo en ese momento descubrimos que el problema con el purgante era el sabor. Entonces, no tenía nada que ver con la fórmula estaba bien, era el sabor. Claro, cuando yo tengo un perro pequeño, yo lo que hago con el perro pequeño es le pongo la pepita del purgante en la trompa, le cierro la trompa y él se la come. Punto. Si yo tengo un Rottweiler o un gran danés y él bota la pepa esa horrible, que le parece horrible al perro, pues a mí no se me ocurre forzar al Rottweiler a que se coma esa pepa, simplemente nunca vuelvo a comprar ese purgante. Cambiaron el sabor del purgante, aprovechando que tenían una línea de comida, o sea que era muy fácil hacerlo y el resultado fue espectacular. Eso sería como un ejemplo de exteriorización, es decir, pasar de lo que tenemos en la cabeza a poderlo escribir. El tercero mecanismo entonces es combinación, que es convertir conocimiento explícito en explícito, ¿no? Ese lo hacemos sí en Colombia todo el tiempo. Bueno, en el mundo yo diría gracias a calidad, gracias a las ISOs, nos han ayudado a que precisamente todo el tiempo estemos en mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, tomamos el proceso de 8 pasos que queremos acortar, que es explícito, el proceso tiene 8 pasos y está escrito, y ahora lo convertimos en un proceso de 5 pasos que también es escrito. Entonces, eso sería un ejemplo de combinación. O sea, arrancamos de un conocimiento explícito y llegamos a un conocimiento explícito. En innovación utilizamos técnicas de poder conjugar los explícitos de manera no relacionada para llegar a nuevos explícitos, ¿no? Entonces eso sería lo que llamamos jugar creativamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo combino el manual de procesos con el procedimiento de apertura de cuentas? ¿Qué pasaría? Vamos a ver si sale algo. Entonces, eso sería más una segunda manera, más jugando creativamente. No lo hacemos mucho nosotros porque como no nos gusta tanto lo intuitivo, nos gusta más es como lo racional, pero funciona muy bien. Y la cuarta, por supuesto, en la cual la mayoría de ustedes son expertos, es la interiorización, es decir, la conversión de conocimiento explícito en tácito. Aquí lo importante es identificar qué efectivamente ya existe que necesitamos que los trabajadores tengan en su cabeza. Entonces, muchos de los procesos de capacitación, de inducción, de reinducción corresponden a interiorización, ¿no? Es decir, todo ese proceso para que todo lo que hemos identificado como relevante para lograr un buen desempeño del individuo y un buen desempeño organizacional, entonces lo que hacemos es lo trabajamos vía interiorización y por supuesto tenemos muchas herramientas y pues PIB es experta precisamente en poder apoyar a las compañías en cómo hacer estos procesos de interiorización. Eso sería entonces, digamos, en resumen, lo que podría darles como esta introducción a la gestión del conocimiento, por qué es importante hoy, qué es eso, y por supuesto, si yo quisiera empezar a trabajarlo, cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer ahora sí un tiempo para poder utilizar las preguntas. Como estoy con presentación modo completo, no he visto el chat, pero entonces seguramente Germán, Gonzalo, Joana nos dan una mano para eso. Aquí tengo la tarea. Fantástico. Entonces voy a dejar de compartir y pasamos a esta etapa de que dialoguemos. Ok, aquí tengo
Mira, voy a ponerlas en el orden que fueron llegando las preguntas y yo también tengo preguntas como un aprendiz permanente. Dios mío. Bueno, porque los que estamos en esto tenemos que ser aprendices permanentes. El que diga que ya se graduó, creo que No. va atrasado. Va atrasado. No, yo sigo aprendiendo. La semana Por pasada eso. te conté que estuve en 2 semanas en un curso. Yo sigo aprendiendo. Eso nadie está acabado. No, eso estamos aprendiendo. Yo estoy ahora en un curso de 10X, cómo mejorar todas estas locuras. Bueno, vamos a la primera pregunta que tengo aquí y voy a invitar a Gloria, que creo que fue la que... No, Alexandra, mentiras. Alexandra, ¿por qué no prendes la... Perdón, Alexandra, ¿quieres compartirnos una experiencia de ICETEX? Y me gustaría que la compartiera como para arrancar a generar diálogo. Entonces, Súper. Alexandra, prende tu cámara, nos compartes, te vamos a dar 30 segundos, máximo 1 minuto para que nos compartas la experiencia. Genial. Hola, buenos días. Pero prende la Mucho cámara, gusto. mujer. Es que no encuentro dónde encenderla. Bueno, arranca y comparte Acostumbrada por comparte Teams, la pero experiencia. aquí veo es la del micrófono. Bueno, mucho gusto, sí, pues en realidad llevo muy poco en el ICETEX, pero estamos generando y estructurando un equipo de innovación y precisamente basado en todo ese modelo, en el MIPG, en el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, estamos trabajándolo bajo esas líneas y estamos articulándolo todo desde el enfoque de la innovación para mejorar esos productos y servicios de la entidad. Entonces, es una experiencia muy linda porque estamos implementando todos esos procesos de la gestión del conocimiento, desde identificarlo, cómo está almacenado, cómo vamos a transferirlo. Y pues es algo muy chévere también porque en entidad pública, y como lo mencionabas, buscamos un beneficio común para todos los ciudadanos, y con nuestra entidad también, que digamos particularmente a veces tiene como una percepción hacia los ciudadanos a veces un poco negativa. Entonces tenemos un reto interesante que queremos manejar desde la gestión del conocimiento y la innovación. Y ahí Muy estoy bien. yo liderando toda esta implementación desde el equipo de innovación. Bueno, el país te está esperando porque necesitamos ayudar mucho a los jóvenes y ahora más que nunca. Exacto, y todo este Muy tema de bien, educación, excelente. muy bien. Gloria Gavilla, nuestra querida amiga, hace una pregunta y la voy a invitar a que prenda su cámara. Esta nos viene importada desde Paisolandia. ¿Cómo te parece? Bueno, ¿Cuál es tu pregunta? Muy concreta, porfa. digamos que un LMS nos puede servir como plataforma para gestionar el conocimiento. Sí, sí nos sirve, pero yo lo que te diría es, todas las herramientas son de apoyo, pero tú necesitas tener claro el para qué de la herramienta, ¿no? Entonces, y todas las herramientas no sirven para todo. Entonces, por ejemplo, hay herramientas, como seguramente será la tuya, que es muy buena para poder tener, por ejemplo, identificados contenidos claves que van a facilitar transferencias electrónicas, pero no va a ser buena en términos de apoyar, por ejemplo, la cultura para que la gente quiera utilizarla. Entonces ahí te toca entrar a ti. Entonces las herramientas son muy buenas en apoyo, pero necesitamos, digamos, el componente de liderazgo de alguien. Y lo otro es que tú te puedes quedar solamente en contenidos de, digamos, de cargo, que es un riesgo, ¿no? Entonces tú tienes un montón de contenidos para el cargo, pero necesitas potenciar contenidos para el logro de la estrategia. Entonces ahí a veces se quedan un poco cortas esas herramientas, porque por supuesto tendríamos que darle más contexto, cuáles son los objetivos organizacionales, cómo podemos diseñar mecanismos, ya no simplemente para usar conocimiento, sino para construir conocimiento. Entonces mi respuesta sería sí, pero no es suficiente. Muy bien. Aquí preguntan que si vamos a tener la grabación. Sí, señores, sí vamos a tener la grabación y ahí ya la contestaron en el chat. ¿Cierto? Brando, ¿por qué no prendes tu cámara? Porque tú hiciste un par de preguntas para que cojamos una de tus preguntas y la hacemos aquí en vivo y en directo.
Brando. Bueno. Ok. ¿Qué será mejor? Voy a leerla. ¿Dedicar esfuerzos a documentar conocimiento o crear plataformas para que fluya el conocimiento? ¿Y cuándo utilizar una u otra? Vale, tú necesitas las dos cosas. Entonces, acá no es blanco o negro, sino blanco y negro. Necesitas las dos cosas. Porque por un lado, tú necesitas identificar conocimiento clave que logra estar escrito o documentado para que otros tengan acceso. Pero claro, aprovechando todas las oportunidades que tenemos hoy tecnológicas, pues ¿para qué tener eso en unas fotocopias en el escritorio del líder, cuando en realidad esto puede estar disponible en donde sea, en cualquier momento para todos? Entonces, digamos que lo que yo diría es, los dos se convierten en fundamentales y además no es lo único, ¿no? Entonces, digamos, además de eso hay otros niveles, como veíamos ahorita. Entonces necesitamos ir un paso más allá y es si a partir de esos dos elementos que tú planteas podemos empezar a construir entregables. Entonces, ¿qué tal si a partir de esto entonces hacemos una propuesta de una nueva, de un nuevo servicio, de un nuevo producto, de una propuesta de proceso mejorado? Entonces es el uno, el otro, más otros componentes. Bueno, aquí hay una cosa interesante, Nacho, que 2 o 3 personas coinciden cuando habla uno del conocimiento tácito, que lo tienen personas muy brillantes en la organización o muy especializadas. Y la pregunta es complejita e interesante. Si no tienen tiempo para ayudar a documentar eso, o no, comillas, les da la gana, ¿qué hacer? Perdón, ahí alguien estaba apareciendo me gusta. Aparece tú, que te prendiste la cámara y puedes hacernos preguntas que... ¡Eso! Prenda la voz, mujer. El micrófono. Alexandra, el micrófono. No encontraba dónde estaba el icono de No te la cámara, por lo que desaparezcas. lo tenía pequeñito. Pero ya aquí Yo estoy. tomo el Mucho pelo gusto. con esto, pero una de las cosas que sostengo es que hay que acercarnos a las personas y por eso las cámaras hay que prenderlas, hay que ver la expresión no verbal. Arranca con tu pregunta que tiene que ver con esto. Era eso precisamente que estabas hablando, Germán, y es qué técnicas o qué herramientas hay para poder coger ese conocimiento tácito y convertirlo en explícito de aquellas personas que tienen un conocimiento clave o crítico para la entidad, pero que tal vez no tienen tiempo o hay cierta resistencia a compartirlo. Pues, O no lo quieren compartir como alguien más decía aquí. lo que A ver, decías, tiene doctor esa parte Nacho. cognitiva que por lo que sea no quiere. Temor, lo que sea. Muy bien. Sí. Sí, pues hay las dos, digamos, hay que hacer dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a fortalecer una cultura de compartir conocimiento. Es lo primero que hay que hacer. Y como cualquier cultura, lo que tienes que hacer es empezar a trabajar valores y prácticas, como en cualquier estrategia cultural, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer primero es empezar a posicionar en la organización que eso de compartir conocimiento es bienvenido. La manera rápida de hacerla es a través de los líderes. Entonces, si los líderes cada vez que pueden recomiendan que se comparta conocimiento y ellos se conviertan en modelo haciéndolo, entonces compartir conocimiento va a empezar a tener sentido para los trabajadores. Hay un concepto que se llama normas subjetivas, que es muy poderoso, y es que los humanos hacemos lo que nos dicen nuestros referentes. Cuando éramos chiquitos, no es la mamá, un poquito más grandes, pues los profesores, y cuando estamos en las organizaciones, pues nuestros jefes, nuestros líderes. Entonces, la norma subjetiva dice que pues hay que hacer lo que dicen los jefes, ¿no? Entonces, si los jefes empiezan a posicionar que aquí compartimos conocimiento, es bueno y lo hacemos, entonces rompemos esa barrera cultural. Algunas organizaciones, una que yo estuve apoyando con recursos de la GTZ pública a propósito de ICETEX, esta también era una entidad pública en donde algunos dicen, pues que en entidad pública no se puede. Sí se puede, pero por supuesto hay que trabajarlo de manera con los líderes. Lo que logramos fue cambiar eso al punto que luego lo que trabajamos fue una figura que ellos le pusieron un nombre sencillo de facilitadores de aprendizaje, pero estos eran gurús.
Entonces empezaron a tomar un estatus importante en la entidad y si uno era facilitador de aprendizaje, entonces era un gurú. Y entonces a ellos les preguntaban, los llamaban y ellos se sentían gurús y la gente quería ser gurús, entonces compartiendo su conocimiento. Entonces eso sería lo primero. Efectivamente tenemos que cambiar esa cultura y es posible, y les estoy dando un ejemplo de entidad pública en donde a veces uno dice, miércoles, allá así como que es muy complicado. Y lo segundo es el cómo. Entonces, lo que yo recomiendo para procesos en donde estamos hablando de conocimiento clave, tengo en la cabeza ahorita de una empresa de alguien que se iba a jubilar y era muy experto en el manejo de un procedimiento que tenía que ver con un producto. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Entonces, mi recomendación práctica es que haya una persona que le esté ayudando precisamente a través de las preguntas respectivas para poder identificar qué ocurre, como en el ejemplo que les daba ahorita del panadero. Y mi recomendación es que exista alguien que escriba, porque las habilidades de escribir son diferentes a las habilidades de experticia en otra cosa, ¿no? Entonces, que vaya escribiendo y vaya devolviendo. Porque si yo le digo al experto, oye, hazme el favor, un parrafito de qué es lo que haces, fallamos, porque esa persona dice, párrafo, yo no sé escribir párrafos, yo, si quiere le cuento, pero yo no voy a escribir ningún párrafo. Entonces nos apoyamos de alguien que sí escriba y devolvemos, ¿no? A ver si es esto. Bueno, esto sí, pero esto no. Creo que no me captaste bien esto. A ver, volvemos otra vez hasta que logramos identificar y escribir. Entonces no le demos esa responsabilidad al experto porque por definición experto no significa que sabe escribir. Eso son dos habilidades diferentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Observación es una clave importante. Pregunta, repregunta, parafraseo hasta que lo podamos identificar. Y con el acompañamiento de alguien para la escritura. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Olga Bedoya y siento que esta pregunta disparó muchas preguntas, Nacho. El documentar se vuelve una cosa muy importante. Dice, a ver, tenemos 20 minutos, cosa que me encanta. Olga Bedoya, a cámara, doctora querida Olga Bedoya. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias. Quería vincular la gestión del conocimiento con la gestión del talento. Entonces, pues mi inquietud es si conoce casos o experiencias donde las prácticas de gestión de conocimiento hayan dado lugar a modificar o a generar estrategias específicas de gestión de talento. Gracias. Sí, te cuento que hay varios artículos que lo que hacen es toman incluso ese y más cosas, entonces miran la relación que hay entre prácticas de talento humano y efectivamente gestión del conocimiento y le pegan luego desempeño organizacional. Entonces sí, efectivamente, digamos, existen ese tipo de, digamos, de artículos, pero ahí hay que hacer una aclaración y también es importante poder ver cuál es el momento por el cual está pasando una organización en lo que es gestión del talento, ¿no? Dentro de la clasificación que yo he hecho, yo encuentro que las empresas y las entidades públicas se pueden clasificar en 3 pisos, como si fuera un edificio. Primer piso, las empresas que solamente están preocupadas por la gestión normativa de sus trabajadores. El contrato, el despido, toda la parte únicamente, digamos, legal. Normalmente las chiquitas, ¿no? Las empresas muy P de pymes. 2, las que trabajan o entienden el talento humano como un tema de programas. Entonces son los que todo el tiempo están trabajando en selección, capacitación, evaluación del desempeño. Entonces todo su énfasis es programas. Y hay un tercer nivel, que es el nivel ya de gestión estratégica del talento, en donde la preocupación de esas oficinas es poder ver cómo logramos la estrategia organizacional, es decir, los objetivos organizacionales a partir de personas. Como un edificio de tercer piso sigue pasando uno por el primero y el segundo, ¿no? Es decir, alguien que esté focalizado en gestión estratégica del talento sigue haciendo lo normativo, sigue siendo lo programático, pero ahora el interés es cómo a partir de personas logramos la estrategia. Entonces, ahí talento o talento humano o gestión humana
todo el tiempo está preocupada por la estrategia, ¿no? De, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? No, vamos a incrementar las ventas en un 4%, incrementar la satisfacción de clientes en 2 puntos, disminuir los desperdicios en un 1%. Entonces, eso que es lo macro, entonces la preocupación de talento humano es, bueno, ¿y cómo lo hacemos a partir de personas? ¿Cómo hacemos para vender más? ¿Cómo hacemos para que los clientes estén más satisfechos? Entonces, ahí la preocupación nuestra no es simplemente en programas, sino es en cómo respondemos a la estrategia a partir de personas. Entonces, siguiendo como la línea de tu pregunta, en la medida que estemos más arriba, pues va a ser más fácil poder efectivamente tener un impacto organizacional más grande, ¿no? Pues si solamente nos dedicamos a lo normativo, pagar los aportes de pensiones y de salud, y hacer el contrato con todas las de la ley, pues bueno, el impacto va a ser realmente muy bajo. Bueno, aquí vamos a invitar ahora a Samuel, que hizo una pregunta y como estamos teniendo tiempo hasta las 9:30, voy a invitar a Samuel a que haga su pregunta. Hola, muy buenos días para todos. Muchas Eso, gracias por el peínese, hermano, espacio. peínese. Sí, estabas peinado y no me di cuenta. No, muchas gracias. Digamos que la pregunta va enfocada como a las pymes, a esas pequeñas empresas que tú comentabas. ¿Cómo serían como los primeros pasos para no fracasar en el intento? Digamos, sobre todo en esas empresas donde la alta dirección trata de economizar lo máximo hasta en una capacitación. Entonces, ¿ahí cómo se puede hacer para implementar este tema? Sí, con pymes, sobre todo porque realmente en mediana empresa funcionan bien. Digamos que yo tengo experiencias interesantes. De hecho, escribí un caso que fue el caso de Colchones El Dorado, que está disponible en el TEC de Monterrey con mediana empresa, en donde una empresa mediana genera un montón de innovaciones. Pero como tú dices, el lío más importante es pequeña empresa. Mi estrategia es sentarme con el dueño. Entonces yo me siento con el dueño porque es que el dueño tiene un imaginario de capacitación como gasto. Entonces él dice, no, pues yo bien pequeño y gastando plata, pues no, yo no puedo hacer eso. Entonces lo primero que hay que ayudarle a entender es cómo poder trabajar conocimiento y aprendizaje desde inversión. Entonces, cuando ellos entienden eso, entonces efectivamente ahora sí quieren hacer cosas. Y como sabemos tú y yo, tenemos los dos abordajes, ¿no? Entonces, efectivamente, la capacitación puede ser gasto cuando pagamos un curso porque alguien quería hacerlo y no sabemos si eso tiene retorno o no, pero pues lo hacemos. O cuando hacemos cosas en donde tenemos indicadores para poder ver qué pasa en el tiempo, ¿no? Hoy está muy de moda y Germán trabaja mucho el tema de la relación entre aprendizaje y KPIs de negocio, en donde tú le puedes demostrar a través de precisamente herramientas cómo lo que tú estás haciendo en aprendizaje es una inversión que te genera retorno. Eso sí le interesa a él. Y entonces, cuando uno hace ese tipo de diálogo con ellos, cambia la historia. Porque tristemente lo que a veces hacemos es, don Manuel, y ayúdenos con este curso para la gente, pues ayúdenos con este curso para la gente, ellos lo ven como gasto, ¿no? Entonces, pues uno no lo entiende, están restringidos de presupuesto y ahora viene a pedirme plata para gastar en no sé qué cosa que ni siquiera sé de qué se trata. Entonces, no hay mucha voluntad de ese tipo de apoyo. Entonces, vende la idea que se puede y es poder ver cuál sería el impacto de tu inversión en ese proceso de aprendizaje en términos de lo que va a significar en las variables del negocio, que normalmente en pymes es ventas, rentabilidad, satisfacción. Muchísimas gracias. Aquí hay una serie de varios amigos, Harold en especial, ha sido muy activo hoy. Entonces voy a pedirle a Harold que aparezca en cámara porque él está haciendo preguntas. Muy bien. Nada más hice una pregunta que no entendí, pero muy bien. ¿Qué hubo? Qué maravilla verlo por aquí, doctor. Doctor Germán, qué bueno verlo. Bueno, hágale con su pregunta, Harold. Bueno, buenos días a todos. Diga, yo tenía dos preguntas. Esperen que tengo aquí como un retorno, aquí como feo. Bueno, la primera pregunta es, listo, la primera pregunta es,
¿cómo documento ese conocimiento tácito? O sea, ¿cuál es la mejor forma? Ya que había escrito que si esa documentación de ese conocimiento tácito se puede hacer a través de ¿cuál es la mejor forma? Ejemplos, a través de dar pasos, a través de documentos de pregunta-respuesta, etc. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, a ver, Germán, que yo creo que esa es la que no comprendes muy bien, que no supe cómo colocarla. En las organizaciones, y algo que le aprendí a Germán, por ejemplo, es mirar, oiga, el mejor vendedor, ¿cómo lo hace? Y eso se me vuelve una buena práctica que tengo que replicar en los demás. Pero ¿cómo romper esa barrera de, oiga, ¿por qué le tengo que aprender a él si yo lo hago mejor? ¿Por qué él es mi ejemplo? Y digamos, ustedes saben que en las organizaciones se dan mucho esas barreras de por qué tengo que seguirlo a él si seguramente yo lo estoy haciendo mejor, ¿por qué no soy yo el de mejores prácticas? Oiga, aquí tengo que meter las narices con cariño y profundo cariño por todos. Uno de los fenómenos que tenemos, estamos mirando conocimiento con aprendizaje, que es un matrimonio que estamos armando con mucho juicio con Nacho y otros amigos. Uno de los grandes problemas es que no tenemos indicadores que hagan evidencia que eso se convierte en conductas que impactan en el negocio. Eso es en la unión entre el conocimiento y el aprendizaje. Hoy estamos viendo cómo documentar, cómo tenerlo disponible, cómo tenerlo listo. Entonces, me picó la lengua, pero eso tiene que ver con el cierre de hoy. Pero contesta, por favor, Nacho, tú que eres la estrella hoy de la primera pregunta de Harold. Muy bien, entonces, efectivamente, Harold, hay diferentes maneras de hacerlo. Normalmente cuando es algo muy asociado a saberes, lo mejor es colocarlo por escrito. Entonces, en líneas, párrafos, paso a paso. Cuando está más orientado a saber hacer, o sea, habilidades, hoy lo que estamos trabajando mucho es otros formatos, en lo que, digamos, trabajamos como parte de los microaprendizajes, y el formato más visible que lo vemos todo el tiempo y lo utilizamos es el video, ¿no? Entonces, si yo necesito ver de una manera sencilla pero ¿cómo se hace? Entonces hoy lo hacemos con video. Entonces, y fíjate que lo hacemos en el trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Entonces tú dices, miércoles, ¿cómo se arranca una puntilla de la pared? YouTube, ¿no? Entonces, arrancar puntilla de pared, y ahí tú ves cómo se hace y tú dices, ah, vale, voy a hacerlo. Entonces, ahí la recomendación es apalancarse mucho. Cuando es habilidades en cómo se hace, entonces en lo visual, para que pueda, digamos, facilitar mucho la cosa. Y cuando es algo más como de paso a paso sencillo, que lo que requiere es secuencia, entonces digamos qué viene primero y qué viene después, no es porque sea complejo, sino es que yo no tengo ni idea de qué se hace primero y qué después. Entonces ahí lo documentado en papel escrito o digamos en archivo escrito es suficientemente válido. Como yo les dije que teníamos una sorpresa, varios de los amigos que han asistido y nos ha gustado mucho la forma como hemos manejado esta dinámica, permitiendo que todos vayamos participando. Muchos han compartido sus experiencias que entrevistan a los expertos, hacen grupos de trabajo, forman a los facilitadores para que multipliquen. ¿Cómo materializó? Aquí hay Jairo Morales, dice, vamos a hacer esta última pregunta y vamos a tratar de que sean 2 minutos para contarles en qué andamos, a ver cómo les parece. Jairo Morales, a cámara, mi estimado amigo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, gracias. Estoy aquí por Lorena Poveda, que me invitó, seguramente la conocen ustedes, a mí no. Bastante. Bien, estamos en la misma industria, trabajo en la industria textil y en este momento estoy a cargo de un proyecto muy interesante que es la creación y puesta en marcha de la universidad corporativa en la compañía, con varios de los propósitos que acabo de escuchar en la muy buena conferencia. Tenemos una inquietud, porque recientemente hemos hecho una reunión acerca de los presupuestos. Es cómo aterrizo yo la necesidad o la utilidad de la universidad corporativa en un PIG. ¿Qué indicadores tangibles me pueden ayudar
a llevar a cabo una reunión exitosa con un grupo directivo exigente, por supuesto, que puede ver que su presupuesto, muy importante en un sector como el nuestro, se le puede estar yendo en cosas que no son tan tangibles, pero que definitivamente es una necesidad apremiante hoy, este tema de la universidad en la compañía. ¿Qué tal esa pregunta, Nacho? Para contarles en qué andamos ahora. A ver, yo creo que me da la entrada muy amablemente a lo que yo llamo la sorpresa o lo que queremos compartir con ustedes, que se llama la creación de una cultura de conocimiento y aprendizaje en la organización. Esto lo hemos venido trabajando con Nacho y con otras personas y estudiando cómo se genera cultura de aprendizaje. Y ahí alguien me pone aquí el ROI de capacitación. A ver, cuando hablamos de los indicadores como el PIG, entonces les voy a compartir aquí, me toca a mí el pedacito, el último pedacito, doctor Nacho, le voy a robar a usted 2 minutos, pero entonces antes de robarle los 2 minutos a Nacho, yo quisiera que Nacho nos redondeara el tema para que los últimos 3 minutos les podamos compartir lo que estamos trabajando en equipo en este momento. Entonces, Nacho, si quieres cierra, si quieres darle una idea a Jairo sobre indicadores. Sí existe una metodología, Jairo, para asociar a indicadores del negocio. Sí existe, o sea, sí hay una metodología y hay una forma de hacer informes. Ahorita les comparto en qué estamos trabajando, pero cierra tú, digamos, Nacho, la intervención tuya sobre este webinar de gestión de conocimiento. Bien, entonces simplemente como para resumir y cerrar, pues recalcar la importancia del conocimiento hoy, ya no como algo filosófico, sino como algo aplicado para lograr la estrategia organizacional. Entonces sería como la primera cosa. 2, la posibilidad de poder saber cómo está la organización en términos de lo que es la gestión del conocimiento, qué están haciendo bien y qué pueden mejorar a partir de lo que ya estarían identificados como los procesos de la gestión del conocimiento, ¿no? Y lo tercero sería pues que el conocimiento puede tener diferentes herramientas que pues que hemos enfatizado hoy pues porque queríamos que fuera, digamos, dialógico y además de presentación, pero que existen montones de herramientas para pues hacer esto posible. Y eso sería como, digamos, parte de lo que nos queda para hacer. Para Jairo, pues tú le puedes contestar mejor que yo porque tú eres el experto en el tema, pero lo que yo sí podría decirle a Jairo es que la ventaja que ustedes tienen es que ustedes son los dueños de la generación de contenidos y de las metodologías para hacerlo. Versus lo que pasa en la universidad, ¿no? Entonces ustedes dicen, yo voy a hacer un posgrado en X tema y resulta que las 10 materias usted dice, bueno, yo entiendo estas 4 porque sí, pero yo no sé para qué me ponen estas 6 materias, pero toca verlas o si no, no me gradúo. En cambio, tú eres autónomo. Todo lo que tú vas a colocar ahí es lo que tú consideras necesita tu empresa. Y por supuesto lo que consideras ahí es porque eso le va a pegar a los indicadores del negocio. Entonces, la buena noticia es que tú lo puedes hacer a tu medida y lo que te pueden hacer digamos, los consultores es ayudándote con la estructura, con currículos, con metodologías, pero el que tiene que tener claro la idea de para dónde vamos eres tú y ya lo tienes. Gracias. Bueno, a ver, yo les cuento que hemos venido trabajando con un equipo de consultores buscando responder a 2 problemas gravísimos, como dice Harold hace un momentico que decía el talón de Aquiles de la formación es el ROI. Yo digo, no es el ROI, es que nosotros no sabemos hablar, y no estoy criticando a Harold, sino diciendo, no es el ROI, sino que estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje medio etéreo, y tenemos que hablar es en el lenguaje del negocio y diseñar todo lo que hacemos en función del negocio. Entonces comenzamos a mirar en la ATD, que algunos de ustedes conocen, que es la Asociación de Talento Humano Norteamericana, donde somos cerca de 70,000 afiliados. Se identificó y la semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de Alianzas Estratégicas a nivel mundial, y decía que los 2 o 3 fenómenos que están en este momento marcando la pauta, una
es que tenemos que tener data, información para alinear el aprendizaje con la estrategia. Y eso hay metodología para eso. El segundo es la transformación digital, cómo llevar a la gente a la transformación digital. Y con estas preguntas comenzamos a mirar las investigaciones que hay sobre empresas con cultura de aprendizaje de alto impacto. Y ya tenemos toda la investigación y las experiencias, y hay casos acá en Colombia que queremos compartir y vamos a ofrecer, vamos a mirar qué tanto interés hay, y tenemos diseñado esto en 6 sesiones de cómo crear una cultura de aprendizaje con impacto en los resultados del negocio, que básicamente contesta 6 preguntas. ¿Cómo diseñar un proceso estratégico de aprendizaje a partir de los indicadores del negocio? Desde ahí es que se plantea el ROI, o sea, es como hacer un CDT. Voy a invertir una plata y tengo que proponerle a la empresa un retorno, pero desde que diseño. Esto no es al final. Cuando yo diseño, me siento y lo hago, y hay una metodología para eso. El segundo, cómo identificar conductas de alto impacto. Ustedes ya propusieron muchas, pero fíjense que hablamos del conocimiento y la forma de evidenciar que ese conocimiento se convierte en resultados a través de conductas. O sea, la evidencia son las conductas del vendedor que vende más. No solamente, como decía alguien, porque tiene más contactos. Entonces la pregunta es, ¿cómo consigue ese ser humano más contactos para enseñarle a otros a conseguir más contactos? Y hay metodologías para identificar las conductas de alto impacto que van más allá de lo que llamamos competencias. ¿Cómo definir el nivel de contribución? Es muy importante comprender que hay por lo menos 6 factores, que son recursos, procesos, conocimientos, habilidades, motivos y entorno, y uno tiene que saber cómo define ese nivel de contribución para poderle ofrecer a la alta dirección desde que comienzo a buscar la solución a un problema en un KPI. Desde ahí, desde el diseño es que se hace eso. ¿Cómo crear experiencias e instrumentos? Y aquí hay como 3 grandes escuelas a nivel mundial. El modelo 70-20-10, el HPLJ o camino, se llama High Performance Learning Journey, que es cómo crear un camino al aprendizaje. Hay metodología para pasar de eventos a procesos, y eso hay toda una metodología para hacerlo. Cómo implementar el proceso es cómo gerenciar. Y aquí hay una respuesta para Jairo, que es cómo gerenciar el proceso de aprendizaje. Y también hay metodología. Y cómo evaluar el impacto es retomar todos los sistemas, que básicamente está Kirkpatrick, está Phillips Roy y está Brinkerhoff con casos de éxito. Y eso es lo que tenemos para contarles a ustedes, y los que estén interesados en recibir más información, pues cuéntenos. Y con mucho gusto les podemos dar una breve charla sobre esto, porque estamos seriamente preocupados de cómo mover los indicadores del negocio a través del conocimiento y el aprendizaje. Son las 9:31 de la mañana. Como somos juiciosos y respetamos el tiempo de todos ustedes, quiero agradecerles la asistencia. Quiero invitarlos a que sigamos compartiendo todos estos temas. Aquí alguien me está diciendo muchísimas gracias, me interesa. Y gracias a ustedes, porque nosotros, nuestro sueño con Nacho, con los que estamos aliados, es buscar cómo mejorar este querido y amoroso país, que tenemos que sacarlo adelante con el aprendizaje. Un abrazo y buen día para todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde para todos. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Hombre, buen día. Gracias, feliz día. Ojalá se lleven algo que puedan aplicar esta tarde. Muchísimas gracias. Feliz día, hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Hasta Luz luego. Marina, muchas gracias. Qué rico verte por aquí. Gracias igualmente. Chao. Chao. Chao, Harold. Hasta luego, Germán, gracias. Chao, Muy hermano. interesante como siempre. Hasta luego, don Delio. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, Alexandra. Gracias estén por tus bien. preguntas. A ustedes muchas gracias por el conocimiento. Chao.
Maxi Casa, mi doctora de Maxi Casa, ¿por qué no apareció hoy mucho? No la vi. Germán, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estoy. Hola, ¿cómo vas? Yo Don no- Quique, póngase en probar cámara y nos un- saludamos. ¿Qué hubo, hermano? Hola, ¿cómo ¿Y eso qué están? es eso que tiene en la espalda? Ya voy a Universidad. quitar este fondo virtual, regálame un minutico. ¿Cómo están? Bien, hermano, ¿y qué está haciendo en la Ese, Universidad de ese era el Alcalá? fondo, ese es el fondo del alma mater del magíster que yo lo hice en la Universidad de Alcalá, entonces el fondo de la universidad. ¿Y qué lo Ay, pero hiciste, este Quique? hombre es uno Yo, de yo los hice líderes magíster en de neuropsicología aprendizaje. educativa. Uy, jue madre, palabras mayores. Sí, me fascina el tema de las neurociencias y bueno, con Germán hemos tenido unas charlas interesantes y bueno, no, primero felicitarte de verdad por toda esa carrera tan bonita que has construido. Para ahí te busqué ya en LinkedIn para cuando podemos hablar. Súper. Te cuento, mira, yo trabajo para Novaventa Grupo Nutresa y vos sabes que este tema de negocio de venta directa, pues la fuerza de ventas de nosotros es una fuerza compleja porque son mamás empresarias. Son mujeres que realmente no tienen un nivel educativo muy alto y con esta tarea de ir formando cultura de conocimiento. Ya tenemos un LMS, pues una escuela comercial, tenemos algo apalancado por Moodle y demás. Ahorita pues vamos a darle duro a un tema de proyectos, o sea, de cómo esos cursos se dialogan con un tema de e-learning analytics, con un tema de indicadores de negocio. Pero me gustó mucho la pregunta que hizo también la compañera, la primera que habló también de lo del EMS, y me gustó mucho pues cuando vos le respondías de lo de la cultura, y uno sabe que cultura es una palabra que implica cultivo, tierra, o sea, cultivar esa cultura no es tan fácil. Hablo desde Noventa, que es la empresa más joven de Grupo Nutresa, porque Grupo Nutresa sí, obviamente, con las otras compañías como Nobel y la Nacional de Chocolates, pues son compañías que ya llevan más de 80 años pues en el mercado. Pero, Deli, una pregunta, ¿cómo cultivar esa, o sea, qué herramientas utilizar para apalancar esa cultura? Porque sí, yo sé que tenemos el WhatsApp y yo puedo generar contenidos y ahorita estamos con la onda del storytelling y cómo yo puedo, el arte de contar historias y, digamos, en términos muy paisas, cacarear los casos de éxito de esas mamás empresarias y demás. Pero ¿cómo crear esa cultura? Porque yo a veces les digo a ellas, a las mamás jocosamente, que esta escuela comercial o todo lo que estamos creando es como cuando ellas le sacan tiempo a la novela, ¿no? Entonces yo tengo que ponerlas con cosas cotidianas a ellas para que me entiendan, ¿no? Entonces yo les digo, así como hay tiempo para ver Betty la Fea, hay tiempo también como para que sigamos aprendiendo del negocio y del producto alrededor de Novaventa. Entonces en ese gran bagaje que vos tenés, quería preguntarte qué herramientas has usado para apalancar esa cultura de conocimiento en las organizaciones. Las herramientas ya tú las tienes y las has mencionado. Lo que faltaría, ¿sabes qué es? Poder pulir más qué exactamente de la cultura se quiere. Entonces, digamos, porque ya tú tienes posicionado las herramientas, o sea, si ya te funcionan herramientas como escuchar un pequeño podcast o verse un videito pequeño en WhatsApp, entonces ya tú te has avanzado montones porque ya posicionaste el qué, no es fácil, eso es simplemente difícil. Y no, eso es un rollo grande. Sí. Y esta es una compañía que apenas este año cumple 21 años y este cargo es nuevo. Yo voy a cumplir 2 años aquí en la organización, pero no es fácil porque vos decías algo muy importante ahora, el tema de los líderes, ¿no? Exacto. Yo trabajo en formación comercial, ¿no? Yo no trabajo en formación de talento humano, yo trabajo en formación comercial. Sí, sí, sí. Es formación enfocada en negocio, ¿no? O sea, cómo yo le hago ver la caja registradora versus los otros beneficios desde el ser, pensar, hacer, tener y todo el rollo. Eso, entonces lo que faltaría un poco es poder ver, si yo te dijera a ti, bueno, entonces, ¿cuál sería el valor fundamental de la cultura se llama Novaventa, ¿no? Sí, Novaventa. A veces dicen Exacto. Novaventa, pero Novaventa. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor fundamental que tú quieres posicionar? Eso sería lo primero. Entonces, cuando ya lo tienes claro, entonces ahora lo que haces tú es, como decía Germán ahorita en un ratico, es cómo pasas eso tú a conductas o a prácticas. Entonces tú dices, te invento. Entonces tú dijeras, mire, lo que le hemos trabajado duro, pero es que necesitamos que ellos se lo pongan en la cabeza es el valor servicio. Entonces, si fuera ese, eso solo invento como ejemplo.
Ah, bien, Entonces, perfecto. entonces lo que uno diría, le digo, listo, bueno, ¿y qué hace alguien en Novaventa para mostrar buen servicio? Entonces, ¿cuáles son esas conductas? Entonces tú dices, bueno, en la venta A, B, C, D. Entonces ya los identificas. Cuando tú tienes eso definido, entonces ya puedes hablar de la cultura. Y ahora lo que tú tienes es lo que ya tienes posicionado de las herramientas. Entonces voy a inventarme un storytelling para venta mirando al cliente. Invento también, porque no sé cuáles sean allá los claves. Entonces la gente, las madres empiezan a mirar, ay, joder madre, sí, hay que mirar al cliente, no sé qué. Ve, yo te dije, tocaba mirar al cliente, no sé qué. Entonces hay como conversación sobre eso. Entonces ahí empiezas a posicionar digamos, el qué exactamente es lo que quieres mover a través de tus herramientas. Entonces, esa es una manera muy rápida de poder moverlo. Y por supuesto, que los que se consideran referentes de ellos, por ejemplo, las mamás que son más valoradas en el grupo, o las señoras que ya llevan mucho tiempo y las respetan montones, pues que ellas se conviertan como de alguna manera en modelos para que las otras digan, vale, pues entonces esto tiene sentido y vamos a trabajarle a eso, ¿no? Entonces, como estrategia de apalancamiento, porque pues, obviamente los jefes también ayudan, pero a veces en este tipo de gremios es muy valioso la fuerza que tiene alguien que yo respeto y es de los míos. Bien, súper. Bueno, Noelio, un gustazo. Después seguimos conversando, por ahí estamos en contacto y, hermano, gracias por estos espacios. Vos sabes que me encanta estar metido a esto, hermano, y Muy bien, hermano. compartir todo este tipo de Bueno, Quique, conocimientos. un abrazote y qué rico verte, qué rico que hayas venido. Claro que sí. Un abrazo para vos y un abrazo también para ti, Deli, y pues para todos los que están aquí. Yo que me robé unos minuticos de preguntas. No te preocupes, éxitos y adelante con lo tuyo. Muy bien. Listo, dale, bien, éxitos. Bueno, y ahora sí, Chao.